Los negocios de coaching high ticket enfrentan una paradoja no documentada. Mientras el revenue crece mes a mes, la retención de clientes permanece por debajo del 70% a 90 días y la causa raíz no está en la oferta ni en el pricing, está en un fenómeno que cuesta entre 20,000 a 30,000 dólares mensuales y que la mayoría de founders no está midiendo. Más del 90% de los Client Success Managers fracasa antes de gestionar un solo cliente y durante ese fracaso están quemando clientes reales. Este framework documenta un sistema de 5 stages basado en la gestión de más de 700 clientes, de programas high ticket con 80% más de retention rate a 90 días. La diferencia entre negocios con 85% de retention versus 50% de retention no es acceso a mejor talento. Es una ecuación que la industria ignora. Los resultados son iguales a competencia multiplicados por volumen. Cuando la competencia es cero, el volumen es irrelevante. Sin embargo, el 90% de los operadores entrena Client Success Managers usando clientes reales como práctica, generando un costo compuesto de CAC más LTV perdido, más reputación dañada, más refund risk. Con un ticket de $3,000, cada cliente usado para training representa una pérdida de 2,400 en lifetime value. El sistema elimina decisiones basadas en intuición y las reemplaza con métricas objetivas calificadas mediante 5 stages secuenciales donde cada transición está determinada por protocolos específicos. Los resultados incluyen eliminación del ciclo de quemar clientes durante training, decisiones objetivas de firing y promoting, y reducción del decay de competencia mediante gestión estratégica de top performers. La diferencia entre 85% de retention y 50% de retention se reduce a 3 variables arquitectónicas: claridad operativa mediante assets documentados precontratación, procesos mapeados con pipeline de talento y criterios de transición objetivas y protocolos que priorizan competencias sobre volumen. Sin embargo, existe un factor crítico que este sistema no puede proveer y que determina el fracaso del 90% de las implementaciones. ¿Sabes cuál es el problema número uno que veo en los negocios de coaching que no pueden retener clientes más de 60 días? No es la oferta, no es el precio, no es el avatar, es que están quemando CSMs y quemando clientes al mismo tiempo sin darse cuenta. Y lo peor de todo es que piensan en que el problema es el cliente. Este cliente no hace el trabajo, este cliente no está comprometido, este cliente no es coachable. Pero a mí me gustaría preguntarte algo. Si tu retention rate está por debajo del 70% después de 90 días y has tenido más de 3 CSMs en el último año, ¿es realmente el cliente el problema? Porque tu negocio está creciendo, probablemente tu revenue esté subiendo y cada vez vendes más programas, pero no estás reteniendo. Y cada refund request se siente como una puñalada. Stripe está cubriendo lo que no quieres mirar, que tus clientes compran con la esperanza de obtener resultados y se van sin obtenerlos, y no porque tu programa no funcione, sino porque no tienes un sistema para asegurar que tus clientes obtengan resultados. Tú sabes que si tu CSM se va, todo se frena, y tú sabes igual que Slack es un graveyard of fire alarms de clientes que no hacen el trabajo. Tú sabes que cada vez que contratas un CSM nuevo, quemas clientes mientras aprende. Y sigues leyendo esto, no comentas, no escribes, pero sabes que es verdad porque has vivido algo así. Contratas un CSM que parece increíble en la entrevista, le das acceso al CRM, lo pones a gestionar clientes y 3 meses después, 5 refund requests, un retention rate muy bajo y que el CSM esté renunciando porque se siente quemado. Tú acá no tienes un negocio escalable, tienes simplemente un negocio de high revenue, pero también de mucho churn, sostenido con esperanza y prayer. Pero acá mi objetivo no es decirte que entreno CSMs simplemente, sino que diseño sistemas de client success que funcionan sin el founder. En mi negocio de coaching pasado vendí más de 700 programas high ticket y lo más importante no fue solamente venderlos, sino que me aseguré de que los clientes obtuvieran resultados reales. Logré multiplicar por 10 la tasa promedio de éxito en mi mercado con las personas que trabajaban conmigo. Y más del 90% de esos clientes ni siquiera los gestioné yo, sino que los gestionaron mis CSMs. Pero no siempre fue así porque al principio yo pasé exactamente por lo mismo que tú probablemente estás pasando ahora. Primero contraté un CSM que parecía increíble en la entrevista, le di acceso al CRM y a la comunidad, lo puse a gestionar clientes y después de 2 meses, 3 refund requests, clientes quejándose de falta de apoyo y el CSM diciendo que los clientes no hacen el trabajo. Este CSM no sirve, lo despedí. Contraté a otro, mismo resultado y después de quemar múltiples CSMs y perder miles de dólares en refunds, me di cuenta de algo, que yo era el problema porque yo no tenía un sistema, yo no tenía estándares,
no tenía un proceso para convertir un CSM promedio en un CSM que genera resultados con una gran cantidad de sus clientes. Y estaba esperando contratar a un CSM mágico que llegara y arreglara todo, pero esos CSMs no existen, o si existen ya están trabajando para alguien que sí sabe cómo retenerlos. La mayoría de founders contrata CSMs desde urgencia, no desde estándar. El cliente ya compró. Ahora necesitas que alguien lo atienda. Entonces publicas un job post, haces 2 entrevistas rápidas y contratas, pero después te sorprendes de que el CSM queme clientes, que los clientes pidan refunds y que el CSM se vaya a los 3 meses. Si ese es tu caso, tú realmente no tienes un problema de hiring, tú tienes un problema de liderazgo implícito porque si contratas sin tener los assets listos, sin tener los KPIs claros, sin tener un proceso de training documentado, tú estás diciendo que tu negocio no está listo para escalar y si sigues contratando así estás aceptando rotación de CSMs, aceptas clientes quemados, aceptas tener que hacer que tú hagas el trabajo de CSM en vez de que otra persona lo haga porque cada vez que una persona se va te toca entrar a ti a hacerlo, pero eso no está bien. O más bien, eso está bien, pero no me digas que quieres escalar si quieres mantener esos errores. Te voy a mostrar los 3 errores que probablemente estás cometiendo ahora mismo. Lo primero, darle accesos no es onboarding. La mayoría de founders dice querer un CSM killer, pero no tienen ni un programa, ni siquiera un program overview escrito. Quieren a alguien que genere resultados con clientes, pero no pueden articular en 2 páginas qué hace tu programa, cómo funciona y qué herramientas usa el cliente. Si ese es tu caso, tú no tienes un problema de encontrar buen talento, tienes un problema de claridad operativa porque si no puedes escribir cómo funciona tu programa en 2 páginas, ¿cómo esperas que un CSM nuevo lo entienda en una semana? Y si sigues contratando sin tener esto listo, tú estás aceptando que cada CSM nuevo aprenda sobre la marcha y mientras tanto quemes clientes y pierdas lifetime value. Y de nuevo, o sea, está bien, si quieres seguirlo así, está bien, pero no me digas entonces que tu prioridad es retener clientes. Porque la mayoría de business owners hace esto. Contratan al CSM, le dicen, te voy a dar accesos esta semana, pasan de 3 a 5 días, de pronto le dan acceso ahí sí al CRM y a Slack, ahí entonces empiezan a comunicarse con clientes, le dice cualquier cosa a los clientes, luego le dicen al el business owner, le dice al CSM, lee estos documentos y cualquier duda me preguntas, y de una vez lo ponen a gestionar clientes y después se sorprendan de que los clientes no obtienen resultados. Imagínate por un segundo que tú eres un CSM de alto rendimiento, has gestionado cientos de clientes en programas high ticket, tienes opciones de dónde trabajar y llegas a un negocio nuevo donde te demoran una semana en darte accesos, no hay un documento claro de la metodología del programa, no hay un video del experto explicando quién es el avatar y qué comportamientos predicen éxito versus abandono. No sabes qué hacer cuando un cliente te dice no tengo tiempo, esto no está funcionando. Tampoco no sabes a quién taguear cuando un cliente pide refund. Obviamente, ¿qué haces? Pues te vas. O peor aún, te quedas pero con cero motivación y ese es el problema. Es que el 90% de los CSMs se queman el onboarding y más aún si son buenos, porque los CSMs buenos no quieren llegar a un negocio a tener que ordenar la casa, quieren tener un negocio, quieren llegar a un negocio que ya está dialed in, donde todo funciona, donde pueden enfocarse en lo único que saben hacer bien, que es generar resultados con clientes. Acá tienes que tener en cuenta algo y es que si dices querer un CSM killer, pero tus estándares en el onboarding de ese CSM no existen, pues nunca vas a retener un CSM bueno. Y lo peor es que ese CSM bueno que se le va, o sea, ese CSM bueno le va a contar a 5 o 10 CSMs más que tu negocio es un desastre y en 6 meses nadie de calidad va a querer trabajar contigo y no vas a entender por qué. Lo segundo es que el segundo error es entrenar usando clientes reales, porque la mayoría de founders pone a los CSMs nuevos a gestionar clientes reales desde el día uno, sin roleplay, sin shadowing, sin ver ni una sola grabación de una sesión exitosa de onboarding o de manejo de crisis. Simplemente le dicen, acá está el calendario, acá están tus clientes, cualquier cosa me preguntas. Pero si ese es tu caso, tú no tienes un problema de un CSM que no genera resultados, tú tienes un problema de training inexistente.
Porque si sacas a alguien a gestionar clientes sin haberle mostrado cómo se hace una sesión de onboarding que establece expectativas claras, cómo se usa accountability radical sin destruir motivación, cuáles son las 7 preguntas esenciales de coaching para tu avatar específico, cómo manejar las crisis específicas de tu nicho, como no tengo tiempo, esto no funciona, o un cliente que pide refund, tú estás diciendo que prefieres acelerar sobre desarrollar competencia. Y si sigues poniendo CSMs nuevos a gestionar clientes sin training, vas a aceptar quemar clientes por cada CSM que contratas y como te decía ahorita, o sea, todo bien, dale, puedes seguir haciéndolo, pero no me digas entonces que no entiendes por qué tus clientes no obtienen resultados, porque ese es el error más caro. Tú contratas un CSM, le das accesos y ahora lo pones a gestionar clientes reales, clientes que te costaron $5,000, $1,000 cerrar, súmale las comisiones de closer, los anuncios, bueno, todo el CAC. Clientes que podrían haber obtenido resultados increíbles con tu programa, que te hubieran podido dar un testimonio, pero los estás usando para entrenar un CSM que no sabe la ecuación de competencia del CSM, que la vamos a ver más adelante, cómo gestionar clientes que pierden motivación en la etapa 2 del programa o en cualquier etapa de tu programa, qué hacer cuando un cliente no está avanzando y culpa al programa, cómo manejar un refund request sin perder al cliente. ¿Tú qué crees que va a pasar? Pues esos clientes se van a quemar. Y después de quemar clientes, tú vas a decir que el CSM no sirve y que los clientes no están comprometidos, pero los clientes sí estaban comprometidos cuando compraron, el CSM sí tenía potencial, pero tú lo pusiste a gestionar clientes sin entrenarlo primero. Y ahora perdiste miles de dólares en refunds, pierdes el lifetime value de esos clientes que hubieran generado con renovaciones y upsells, pierdes la confianza del CSM porque ahora se siente como un fracaso y pierdes tu reputación en el mercado porque esos clientes van a hablar mal de tu negocio. Este es el costo real por cliente quemado. CAC más el TV perdido, más reputación dañada, más refund requests. Cada cliente mal manejado es una pequeña erosión de tu confianza en tu capacidad de cumplir tu promesa, porque después de 20 a 30 clientes quemados, tú empiezas a dudar del programa, del CSM, de la metodología, pero el problema real era que no entrenaste bien desde el inicio. Yo te pregunto algo ahora, ¿cuántos clientes has quemado en los últimos 6 meses porque pusiste a CSMs sin entrenar a gestionarlos? ¿Cuánta plata has dejado sobre la mesa? El tercer error son los estándares negociables, porque la mayoría de business owners le da una oportunidad más al CSM que no cumplió el PIP, que es Performance Improvement Plan, porque simplemente mejoró un poco. Y entonces, del 32% de clientes obteniendo resultados, esto es lo que yo llamo Core KPI, ponle que lo subió a 48% y no llegó al 60% que era la meta, pero va mejorando. Y es donde tú dices, no, démosle otra semana. Si ese es tu caso, tú no tienes un problema de que eres muy duro y de que eres un jefe inflexible. Tú tienes un problema de estándares negociables. Porque si estableciste métricas claras y después las cambias porque no se siente bien despedir a alguien que está tratando, pues estás diciendo que los estándares son sugerencias y no requisitos. Y si sigues dando una oportunidad más, tú estás aceptando un equipo que sabe que puede estar bajo KPI indefinidamente si mejora un poquito cada vez que les llamas la atención. Y como te decía ahorita, o sea, sí, listo, todo bien. Si quieres seguir así, todo bien, pero no me digas entonces que quieres un equipo de alto rendimiento o no me digas que quieres tener un negocio de coaching grande. Digamos que tienes acá un CSM que ya pasó el onboarding, que ya pasó el training y durante los primeros 2 meses gestionó bien. Un 70% de Core KPI, o sea, le da resultados a los clientes, eso es lo que yo llamo Core KPI, pero ahora en el mes 3 su Core KPI bajó a 35%. ¿Qué haces tú? La mayoría de los business owners hace una de las dos cosas. Lo primero es que lo despiden inmediatamente porque dice, si esto no está generando resultados, pues no sirve, que se vaya. Y pierden a un CSM que ya estaba entrenado, que ya conocía el programa y que solo estaba pasando por un mal mes por razones ajenas a su control. La opción número dos es que lo mantienen indefinidamente. Dicen como, pues si alguna vez fue bueno, le voy a dar otra oportunidad. Y 3 meses después, el CSM sigue en 35% de Core KPI y tú pierdes probablemente más de $50,000 en lifetime value de clientes que no obtuvieron resultados. Si esto te parece mucho dependiendo de tu ticket, pues lo ajustas, pero terminas perdiendo plata. Yo no creo que nadie quiera perder plata, o tú sí. El punto es que la opción correcta acá es tener un sistema objetivo para diagnosticar qué es lo que está pasando,
capability, condiciones o motivación y darle una oportunidad estructurada de mejorar. Pero sin un sistema tú estás tomando decisiones basadas en feeling y las decisiones basadas en feeling te cuestan plata, clientes y reputación. Mientras lees esto, cada día que pasa sin un sistema de gestión de clientes, te está costando bastante. Si tienes un CSM sin entrenar gestionando 15 clientes y ese CSM debería estar logrando un 40% de core KPI en lugar del 70% que debería estar logrando con entrenamiento adecuado, estás perdiendo 4 o 5 clientes por mes que hubieran podido obtener resultados. Y ponle, por ejemplo, que cada cliente de esos te refiere a otro cliente y impacta a nivel testimonios y on average ese cliente que no obtiene resultados te generaría $3,000 extra. 4 o 5 clientes por mes que no obtienen resultados son $15,000 en lifetime value perdido cada mes. Y por no tener, pero eso por no tener un sistema. Porque cada cliente que no tiene resultados además tiene una probabilidad de pedir refund. Y si tu ticket es de 3,000 y estás quemando 5 clientes por mes y tres de esos clientes te piden refund, estás perdiendo también 6,000 o $9,000 en refunds por mes. Y por no tener un sistema de training. Tú cada vez que quemas a un CSM y tienes que contratar uno nuevo, pierdes entre 2 a 3 semanas reclutando, pierdes tiempo en onboarding, si es que lo haces bien, pierdes tiempo en training, pierdes 2 a 3 meses hasta que el nuevo CSM alcanza rendimiento completo. Y eso es al final 3 a 4 meses de tu ciclo completo. Y mientras tanto, tu capacidad de generar resultados con clientes está operando al 50-60%. Y más tomando en cuenta que no vas a poder invertir tiempo en adquisición porque estás metido acá solucionando Client Success. Yo tuve un cliente una vez que pensaba que su Client Success Manager era un coach, entonces el Client Success Manager supuestamente lo llenaba de problemas sobre entrega del servicio. ¿Y qué crees que pasaba con adquisición? ¿Tú crees que ese coach era capaz de adquirir más clientes? Obviamente no, no era capaz porque estaba metido en cómo hago para solucionar los problemas de atrás. Si tu negocio puede retener $40,000 al mes en monthly recurring revenue con un CSM bien entrenado, pero estás operando al 50% porque estás constantemente contratando y entrenando CSMs nuevos, tú estás perdiendo $20,000 al mes en MRR que se va por churn. Y ese es el costo más peligroso y que nadie mide, porque cada cliente que no obtiene resultados le cuenta a 3 o 5 personas más que no compre el programa, que esa persona lo compró y que no obtuvo resultados y que el soporte es terrible. Y en 6 o 12 meses, cuando intentes vender, te vas a dar cuenta de que la gente ha escuchado cosas negativas de tu programa, el close rate va a bajar, el costo por adquisición de cliente va a subir y no porque tu oferta sea mala, sino porque quemaste clientes que ahora están hablando mal de ti. Porque esto es lo que pasa cuando no tienes un sistema. Sin un sistema que más clientes, tienes mala reputación, tu close rate baja, hay más presión en ads y el CAC sube. Es una espiral descendente y la única forma de salir es teniendo un sistema, pero el costo más grande no es la plata, es tu energía emocional. Cada vez que contratas un CSM con la esperanza de que este sí va a funcionar y después de 2 a 3 meses te das cuenta de que los clientes siguen sin obtener resultados y tienes que manejar otro refund request, tú te desgastas y ahí empiezas a pensar si el programa no funciona, si la promesa es muy grande, si el problema es que nunca va a poder retener clientes, nunca vas a poder retener clientes, pero el problema no es tu programa, no es tu promesa y no es que no puedas retener, el problema es que no tienes un sistema para que tus CSMs generen resultados con los clientes. Y sin ese sistema, cada contratación es una apuesta. Y cada apuesta que tú hagas te cuesta plata, tiempo y confianza. Ya lo hablamos, cada día que pases sin arreglar esto, estás eligiendo perder entre $20,000 a $30,000 al mes en el TV refunds. Y no porque tus clientes no quieran resultados, no porque tu programa no funcione, sino porque no tienes un sistema para que tus CSMs entreguen lo que tú prometiste. Lo que realmente funciona es tomar en cuenta que el problema no es tu avatar, ni tu ticket, ni tu oferta. Es tu backend. Es tu sistema de client success. Los negocios que retienen al 80% más a 90 días hacen estas tres cosas bien. Lo primero es que tienen claridad sobre quiénes son. En liderazgo se habla mucho de set the tone of the relationship, lo había hablado en otro video,
Pero acá estamos hablando de que los estándares que esperas de tu equipo tienen que ser coherentes con los estándares que tú permites de tu negocio. Los estándares del equipo justamente son determinados por los estándares del business owner. ¿Cómo puede ser que un CSM tenga que ser quien ordena tu negocio? No puede. Y si quieres CSMs con estándares altos, tu negocio tiene que tener estándares altos. Antes de contratar un CSM, tú necesitas tener, uno, un programa overview de máximo 2 páginas con metodología, etapas de programa, herramientas y criterios para avanzar. Tienes que tener un documento sobre el avatar y sus pain points, porque esos pain points vas a usarlos para decirle a la persona o recordarle por qué es importante que tome acción. También testimonios de las personas para que el CSM diga, ok, esto funciona, es mi responsabilidad cambiarle la vida a la gente. Videos, además, tuyos explicando qué comportamientos predicen el éxito versus el abandono del programa. También un framework de accountability radical con 3 reglas y frases que funcionan versus frases que no funcionan. ¿Sí? Por ejemplo, acá en términos de reglas nosotros nos dimos cuenta que las personas que tenían éxito en el programa solían preguntar en las sesiones. Pues una regla entonces que tienes que poner para el programa, si te das cuenta que eso es así, es pedirle a la gente que pregunte cada vez que está en las sesiones. Una biblioteca de sesiones grabadas, mínimo 20 sesiones de onboarding, progreso, crisis, cambio de etapa. Porque sin esto, bueno, lo de cambio de etapa, ¿a qué me refiero? A que dentro de tu sistema de Client Success, tú tienes que tener etapas que van a ser como si fuera un funnel. El objetivo es que se identifiquen las etapas frente a las cuales el cliente va a tener que avanzar para que pueda obtener resultados. ¿Sí? A eso me refiero con cambio de etapa. Pero sin esto tú estás contratando desde urgencia y no desde estándar. Y cuando contratas desde urgencia, quemas talento. Lo segundo es que tienen procesos mapeados. Así como existe un pipeline de leads, tiene que existir un pipeline de talento para tu CSM. Tienes que tener onboarding, training, performance improvement plan, right for the team y churn. En onboarding tú tienes un CSM recién contratado, mismo día. Training, CSM preparándose sin quemar clientes, 1 o 2 semanas. Performance improvement plan, tienes un CSM con bajo rendimiento que recibe una oportunidad estructurada de entre 2 a 3 semanas. Right for the team, tienes un CSM en alto performance sostenido. Y churned, tienes un CSM que ya no continúa en el equipo. Y acá identificas qué es lo que aprendes. Cada stage tiene fundamentos específicos, procesos claros y decisiones objetivas, porque no puedes seguir tomando decisiones basadas en feeling. Pero lo tercero es que tienen protocolos simples. Los resultados de tu CSM dependen de su competencia multiplicado por el volumen de clientes que gestiona. Si la competencia es cero, no importa cuánto volumen le des, los resultados van a ser cero. Y cuando está en training, obviamente es muy importante que desarrolle mucha competencia, porque es mejor que un CSM gestione 5 clientes con 70% de core KPI, competencia alta, que 15 clientes con 30% de core KPI. Tienes que hacer esto. Tienes que hacer roleplays con las 7 preguntas esenciales del coaching antes de clientes reales. Estas 7 preguntas provienen de un libro que se llama The Coaching Habit. Es demasiado recomendada. Es muy importante tweak and test estas preguntas dependiendo de tu oferta particular. Tienes que hacer un shadowing de CSMs experimentados en sesiones de manejo de crisis. Tienes que dar feedback inmediato en primeras 10 sesiones usando una scorecard de evaluación. Tienes que validar en primera llamada. Tienes que hacer 8 preguntas sobre metodología, tener un proceso de dar accesos, tienes que explicar los KPIs, pero no hagas esto, no hagas esto de darle un calendario completo desde el día 1 gestionando clientes, no le digas que aprenda sobre la marcha quemando clientes, no le digas que espere 3 meses, o más bien no esperes 3 meses para dar feedback y no tomes decisiones basadas en feeling, porque esto es lo que separa a los negocios con 85% de retención de los que tienen 50% de retención. No, no es magia, es sistema. Porque yo después de retener a más de 400 clientes con CSMs que no era yo,
que no eran yo, aprendí algo. La gestión de CSMs no es un arte, es un sistema y el sistema es simple. Son 5 stages. Cada stage tiene fundamentos específicos, procesos claros y decisiones objetivas. Y acá están los 5 stages, ¿no? Onboarding, training, performance improvement plan, right for the team y churn. Así como existe un pipeline de clientes, tiene que existir un pipeline de talento, y ya lo habíamos visto antes. ¿Dónde lo armas? Go High Level o Notion. A mí me gusta más Notion porque se puede ir customizando dependiendo de lo que necesitemos. Stage 1, el onboarding. Entonces, el onboarding se hace durante la segunda entrevista, no después. Acá es donde los negocios queman a la mayoría de CSMs sin que hayan gestionado un solo cliente, porque imagínate por un segundo ser un CSM de alto rendimiento y que se demoren una semana en darte accesos o que tú estés rogando para que te den accesos. Cuando yo trabajé en finanzas, en Financial Planning and Analysis, yo entré con ganas de sacarla del estadio, fue mi primer trabajo y me tocaron jefes terribles. Se demoraron un mes en darme acceso a todo lo que necesitaba. ¿Cuál crees que fue mi motivación después? Pésima. No hagas eso. Es normal acá que el business owner diga que no quiere babysit a los CSMs, pero los buenos CSMs tampoco quieren llegar a un lugar para tener que ordenar la casa. Acuérdate lo que hablábamos ahora. Los estándares del equipo son dependientes de los estándares del business owner. ¿Cómo puede ser que un CSM tenga que ser el que ordena tu negocio? Ya tenemos entonces, lo habíamos hablado antes, programa overview, avatar y pain points. Y aparte de eso, el tener el proceso de dar accesos al programa. ¿Por qué? Porque es importante que si el closer no le da accesos, tú tienes que ver el video sobre gestión de closers y cuáles son los documentos que debería tener. Si el closer no le da accesos, el CSM tiene que ser capaz de hacerlo. El objetivo es que el closer lo haga, pero también el CSM tiene que saber cómo hacerlo. Bien. Si un CSM no puede darle acceso a un cliente en menos de 10 minutos después de la compra, tu proceso está roto. O sea, imagínate que tú tienes una llamada de ventas de un closer que se demora mucho y que apenas la persona pagó y el closer ya tiene otra llamada, pues el CSM tiene que estar ahí disponible para hacerle el onboarding. O se tiene que programar una reunión para el mismo día, bam, fam, book a meeting from a meeting para hacer onboarding. Y acá entonces se le da acceso al cliente sobre esto. Acá es muy importante que tú le des acceso a el CSM, al Slack. Vas a gestionarlo con un canal que se llama COps y el nombre del CSM. Y entonces se crea con el CSM, el Client Success Director, CI y el Business Owner. Y se añade acá lo que habíamos hablado antes, el programa overview, el avatar y pain points, el link de la comunidad de los clientes y le das acceso. Yo tenía mi comunidad, mi negocio de coaching pasado en School, entonces le darías acceso. Tracking de información más horarios de team meetings, un checklist de Google Sheets de su avance y una reunión programada con Client Success Director para evaluar el checklist. Pero entonces, después de que haces todo esto, de que le das accesos, tú tienes que tener una llamada de validación. Y esa llamada de validación tiene que incluir estas 8 preguntas, que era lo que introducí ahorita. ¿Cuál es la metodología del programa? ¿Cuáles son las etapas del programa? ¿Qué herramientas usa el cliente? Muéstrame cómo le darías acceso a un cliente que acaba de comprar. Revisa un nuevo cliente, registra un nuevo cliente frente a mí en el CRM. Muéstrame tu calendario con las reuniones del equipo. Envíame un mensaje de bienvenida como si fuera un cliente nuevo. ¿Cuáles son los KPIs que vas a arrastrar? Es que si el CSM no tiene esto, tú estás esperando a que haga magia, pero tu negocio no puede vivir en tu cabeza. Bien, eso es muy importante. Acá tú tienes que tener en cuenta el principio de hire slow y fire fast. Porque si no puede completar correctamente alguno de los 8 puntos, inmediatamente tú
you let go, lo despides. ¿Y por qué? Porque si no puedes seguir instrucciones básicas después de que el proceso ha sido tan claro, ¿qué crees que va a hacer con un cliente cuando el cliente tenga una crisis? No pierdas el tiempo. Con este proceso solo los CSMs serios y competentes van a pasar a training y los que pasan saben que llegaron a un negocio dialed in. Acuérdate de que la competencia del CSM depende de cuatro cosas: conocimiento del programa, accountability skill, coaching skill más proceso operativo. Conocimiento del programa significa que revise el programa, ¿sí? Y que sepa cómo ejecutarlo. Ahí también nos metemos a los filtros de qué es lo que hay que hacer para filtrar correctamente a las personas que entran a un programa, porque si tú tienes un CSM sin experiencia en lo que sea que tú haces, es más difícil. Bien, ahora no digo que no se pueda, pero tú tienes que hire for the soul and train for the role. Hay personas que puede que no tengan la expertise específica, pero que sí tienen todo el carácter para aprender incluso a enseñar mejor. ¿Listo? Y acá te dejo un quote de evidencia científica. En mi negocio pasado, yo me convertí en un experto en aprendizaje basado en evidencia científica, y una forma de transmitir conocimiento, o la mejor forma de transmitir conocimiento, no se da cuando un experto, una persona que sabe mucho, le enseña a una persona que no sabe nada, sino cuando una persona que está en un paso más adelante le enseña a la otra persona. Y acá pasa lo mismo. También tiene que tener entonces accountability skill, tiene que ser capaz de seguir frameworks de accountability radical más roleplays. O sea, ahí es donde la persona tiene que ser buena confrontando al otro. Y eso es un skill que me he dado cuenta que es muy similar a closing. Coaching skill, ahí vienen las 7 preguntas de, de Coaching Habit, que te recomiendo que lo leas. La primera pregunta de esas 7 preguntas, por ejemplo, es ¿qué se te viene a la mente? La segunda es ¿y qué más? Puedes preguntarla varias veces. Y así siguen las 7 preguntas. Son muy, muy importantes. Y además te sirven para gestionar a tus propios team members también. Entonces, si no lo has leído, léelo tú también y pídele al CSM tuyo que lo lea. ¿Sí? Y proceso operativo. También saber cómo dar accesos, registrar información y usar herramientas. Si sacas a un CSM a gestionar clientes reales sin dominar estas 4 dimensiones, vas a quemar clientes. Volvemos a lo mismo. Los resultados son la competencia times volumen. La competencia es volumen, ¿sí? Cada cliente que quemas en training tiene un costo compuesto. Costo de adquisición directo, porque ya perdiste la oportunidad. Costo de oportunidad, porque el cliente pudo obtener resultados. El costo de reputación, va a hablar mal, y tu confianza se va a erosionar cada vez que quemas un cliente. Entonces, ya hablamos acá de esto. Hay que tener antes la biblioteca de sesiones grabadas, el framework de coaching, el framework de accountability radical, el scorecard de roleplay. Tienes los 4 assets, y si los tienes, realmente reflejan cómo se gestiona tu programa para tu avatar, o son versiones genéricas que copiaste de otro negocio. Porque si las bibliotecas de grabaciones no incluyen las crisis reales de tu nicho, o si el framework de accountability tiene frases que funcionan para otros pero no para ti, entonces tienes los assets pero no tienes el sistema. Tenemos acá el proceso de training, que dura 1 a 2 semanas. Semana 1, consumir todas las grabaciones en los primeros 2 días. Luego tiene que haber un roleplay con estructura básica. Luego tiene que haber un roleplay con escenarios comunes. Bien. Y luego se vienen los roleplays avanzados, que son las primeras sesiones. Roleplays con escenarios difíciles: un cliente que pide refund, un cliente desmotivado, un cliente que no hace el trabajo, un cliente que culpa el programa. El CSM tiene que demostrar accountability radical sin destruir motivación. Se van a grabar los roleplays, se van a revisar los roleplays usando el scorecard, que el scorecard es una forma de medir qué tan bien o qué tan mal hizo o gestionó la situación el CSM. Luego, en el día 9 es shadowing. Es importante
que el CSM asista a 3 a 5 sesiones reales, uno a uno de otro CSM experimentado, que tome notas, que haga preguntas y ya arranque la mitad de la segunda semana dando sesiones reales, pero siendo monitoreadas. Y es importante ir registrando el resultado en el CRM, pero no de los clientes, sino del talento. Bien. Es importante tener KPIs. Acá el CSM tiene que cumplir estos 5 criterios. Un scorecard de roleplay de mínimo 80% en los últimos 3 roleplays. Conocimiento del programa, que pueda articular todo sin ver los documentos. Que pueda mantener la accountability sin ser abrasivo. Que aparte de eso tenga las sesiones monitoreadas, que logre más del 60% en onboarding completion rate, que en realidad esto sigue siendo bajo. Nuestro KPI tenía que ser mucho más alto. Y core KPI en los primeros 5 clientes, obviamente, como les decía, el core KPI es cuando le dé resultados a los clientes, eso se toma un poco más de tiempo, entonces es, a diferencia de lo que pasa con los closers, este KPI inicial se mide un poquito más, o sea, se le da un poco más de tiempo, pero tienes que ver las primeras métricas, ¿sí? Y el proceso operativo que puede dar accesos y registrar en menos de 10 minutos. Obviamente una cosa es aplicar la teoría de haz roleplays y otra cosa es ver en la práctica si esos roleplays realmente preparan para las crisis específicas que da tu avatar, ¿sí? Si tu avatar es un médico o es un emprendedor, pues las crisis van a ser completamente diferentes porque el patrón es el mismo, ¿sí? Roleplays y feedback, pero las variables cambian radicalmente y con este proceso no solamente pones a CSMs competentes a gestionar clientes reales, solo pones a CSMs competentes a gestionar clientes reales, sino que más clientes. Por eso es que yo me dedico a entrenar equipos, porque estas cosas no se pueden, o sea, suenan muy bonitas en la teoría, pero en la práctica son otra historia completamente. Bien, vamos al stage número 3, que es cuándo despedir y cuándo dar otra oportunidad. El performance es capability, condiciones y motivación. Si un CSM que antes lograba 70% de core KPI y ahora está logrando 30%, hay 3 posibles causas: que su capability bajó, que las condiciones cambiaron o que la motivación bajó. Bien, que el capability haya bajado es raro, pero es posible si no practica. Si las condiciones cambiaron es que el client quality bajó, el programa cambió, el avatar cambió o que la motivación bajó, se quemó, tuvo problemas personales o se desalineó del negocio. Acá el Performance Improvement Plan, o sea, el plan de mejoramiento de rendimiento existe justamente para diagnosticar cuál de esos es y darle una oportunidad justa para que se recupere. Bien, un CSM entra a Performance Improvement Plan cuando cumple uno de estos 2 criterios por 3 semanas consecutivas. ¿Ok? Entonces, su core KPI 50% por debajo del promedio del equipo si tienes múltiples CSMs. Su onboarding completion rate 30% por debajo del promedio. Realmente esto del onboarding sí que es inaceptable. O sea, esto lo pongo muy como para que se entienda el punto, pero, o sea, si tú tienes un onboarding, si tú tienes a clientes que no están haciendo el onboarding, ya hay muchos problemas. Pero ¿por qué 3 semanas? Porque en una semana puede haber mala suerte, en 2 semanas volatilidad y 3 semanas pues ya es un patrón, ¿bien? Antes de poner a alguien en Performance Improvement Plan, tú necesitas un dashboard con KPIs del CSM actualizado semanalmente. Necesitas grabaciones de las últimas 5 a 10 sesiones del CSM, una evidencia objetiva de qué es lo que está pasando, o sea, hay que grabar las reuniones y un documento del template de Performance Improvement Plan, ¿sí? El proceso de Performance Improvement Plan incluye una conversación de diagnóstico en donde le vamos a mostrar sus datos objetivos, le vas a preguntar su perspectiva, van a revisar juntos 2 a 3 grabaciones y van a diagnosticar la causa raíz, si es capability, condiciones o motivación. El paso número 2 es oficializar el Performance Improvement Plan, teniendo un documento escrito con el diagnóstico, con las métricas objetivo, con las acciones específicas, con el timeline y las consecuencias acá
es muy importante alinear expectativas y de hecho esto proviene incluso desde el hiring. Si tú le das a la persona la impresión de que acá no pasa nada si hay un mal performance, cuando tú le empiezas a exigir, es un dolor de cabeza, va a ser un dolor de cabeza. Bien. El paso número 3 es la ejecución, revisión de grabaciones, roleplays enfocados, gestión de clientes con feedback, review después de cada sesión. Pero acá hay una decisión, o más bien, solamente hay dos opciones para la decisión. Cumplió las métricas, sale del Performance Improvement Plan y vuelve a Write for the Team, que sería el otro escenario. La opción número 2 sería no cumplió con las métricas, se separa entonces del equipo. Pero no hay un casi, porque si estableciste métricas claras y no las cumplió, no importa si mejoró. Porque si das otra oportunidad, si das otra oportunidad, estás enseñando que los estándares son negociables. Y si los estándares tuyos son negociables, estás diciendo que no hay estándares. Bien, pero también es un error tener métricas de performance improvement plan que no están calibradas para tu negocio. Si tu programa es de 12 semanas o de 4 semanas, las métricas de 2 semanas de performance improvement plan significan cosas completamente diferentes. Bien, vamos acá al stage número 4, que es cómo retener a tus top performers. Es muy importante, obviamente, tomar en cuenta que tus mejores CSMs se van porque no tienen los incentivos adecuados, ¿sí? Compensación justa, camino de crecimiento, reconocimiento. Tienes que tener un sistema de compensación por upside, le tienes que pagar bonos, obviamente teniendo cuidado del profit, bonos por ciertos KPIs, ¿sí? Si el core KPI está bien, le paga cierto bono, si el Net Promoter Score le paga cierto bono, ¿sí? El Net Promoter Score es simplemente preguntarle a las personas en una escala de 1 a 10 qué tan probable es que recomienden el programa, ¿sí? Y tienes el path de desarrollo profesional. Acá tienes que mostrarles, mira, tú tienes este camino, así puedes avanzar y vas a darles criterios específicos para cada promoción. Vas a prestarles atención en uno a unos. Yo me di cuenta gestionando un equipo que a veces los team members bajan el performance simplemente porque el business owner les deja de prestar atención. Y pues no es que te toque andar reuniéndote con ellos todo el tiempo, solamente que tienes que demostrar que ellos te importan, porque al final del día ellos son los que están poniendo la cara por tu negocio todos los días, ¿sí? Y vienes con gestión continua semana a semana. Cada 2 semanas voy a dejar abajo el documento por si lo quieres revisar a detalle. Pero el stage número 5 es, ¿qué pasa cuando alguien se va? La mayoría de business owners no hace un exit interview cuando un CSM se va. El CSM renuncia, le pagas lo que le debes, le quitas accesos y sigues adelante. No tiene sentido preguntar, igual ya se va, eso es lo que dice la gente, pero si ese es tu caso, no tienes un problema de no tener tiempo para entrevistas, tienes un problema de aprendizaje organizacional inexistente. Porque si no preguntas por qué se fue tu CSM, estás diciendo que prefieres seguir adelante rápido versus entender qué es lo que está roto. Y si sigues sin hacer exit interviews, tú estás aceptando repetir los mismos errores con el siguiente CSM y con el siguiente y con el siguiente. Y eso está bien, pero no me digas que no entiendes por qué no puedes retener talento. Porque tú tienes que entender que no todo churn es bueno, ¿sí? El churn bueno es despediste a alguien que no funcionaba. El churn neutral es se fue por razones externas. Y el churn malo es top performer que no querías perder. Obviamente el objetivo es que más del 50% sea churn saludable, que es churn bueno más churn neutral dividido en el total de churn. Sí, esto funciona muy parecido a lo que habíamos visto con closers, que puedes verlo en otro video, acá publicado en mi canal de YouTube. ¿Cómo, digamos, podemos cuantificar el costo del churn? El churn son clientes mal gestionados, más el costo de reemplazo, más el costo de entrenamiento, más el costo de oportunidad. Recuerda, cuando un CSM se va, tienes que hacerle un exit interview. Acá tienes las preguntas clave que puedes hacerle, pero no te pongas defensivo. Tienes que escuchar porque la información que te den es oro. ¿Sí? Tienes que documentar la razón del churn.
con esta información, pero acá destaco las lessons learned, qué se aprendió, qué es lo que no hay que hacer, ¿sí? Por ejemplo, yo una vez identifiqué que no tenía que contratar personas que tuvieran una diferencia de edad muy grande con mi cliente porque eso generaba choques innecesarios entre ellos, entre el cliente y el CSM. Bien, entonces ahí es donde tú tienes que pensar. Offboarding operacional, bueno, pues quitar accesos, reasignar clientes, pagar compensación, dar un mensaje al equipo diciendo pues que la persona se va y pues tiene que haber un review sobre cómo vas a cubrir la carga. Bien. Si múltiples CSM se van, pues vas a ver patrones. Si se van en onboarding o training, tu proceso de hiring está roto. Si se van después de 3 a 6 meses, no hay un path de crecimiento claro. Si se van a partir de alcanzar cierto performance, tu compensación tiene techo. Y si trabajan, y si se van después de trabajar con cierto director, pues hay un problema de liderazgo. Un churn es un evento. 3 churns con la misma razón es un patrón que necesitas arreglar. Porque con este proceso, cada churn te enseña algo y esto logra que mejores tu sistema continuamente. Pero este sistema funciona porque elimina las decisiones basadas en feeling, ¿sí? Protege a tus clientes, no quemas CAC, no quemas clientes en training. Clientes, CSMs competentes gestionan clientes reales, te da claridad operacional, es escalable. Pero este sistema no te puede dar si tu programa overview debería ser de una página o 3 páginas, si en tu negocio el training debería ser de una semana o 4 semanas, cuál es la crisis número uno que tus CSMs están enfrentando hoy, porque eso requiere contexto y contexto es lo que la teoría no puede darte. La mayoría de founders lee documentos como este o escuchas documentos como este y hace una de dos cosas. O no hace nada porque se siente abrumado, o hace todo literal y se frustra cuando no funciona. Pero la verdad es que este sistema funciona y lo sé porque lo implementé en negocios que retuvieron a más de 400 clientes con resultados reales, como mi negocio pasado de coaching en donde ayudaba a médicos a pasar un examen. Pero funciona porque o funcionó en ese momento porque estuvo adaptado a mi contexto. Tiene que estar adaptado a tu contexto también. Funciona cuando las métricas están calibradas para tu programa, cuando los assets reflejan tu metodología, tu avatar, tu promesa, cuando el framework de accountability tiene las frases específicas que funcionan para tu nicho, cuando la biblioteca de grabaciones incluye las crisis específicas de tu avatar, pero ese es el trabajo real, no es copiar la estructura, sino aplicarla con precisión a tu realidad. Si estás listo para dejar de quemar clientes, si no quieres seguir perdiendo 20,000 a 30,000 dólares al mes en el TV y refunds, si quieres construir un sistema de client success que funcione sin ti, vas a poder dormir mejor, no vas a tener o vas a dejar de tener Slack notifications todo el tiempo a las 11 de la noche de clientes pidiendo refunds, vas a dejar de tener la sensación de si me voy todo se cae, tu equipo de CSMs va a tener rendimiento, va a tener claridad, estándares y resultados medibles, tu retention rate va a subir y no por contratar un CSM mágico, sino porque tienes un sistema que convierte talento promedio en alto performance. Porque acuérdate, esto es lo que te cuesta no tener un sistema de gestión de CSMs. Esta cantidad de plata, esta cantidad de meses cada vez que tienes que entrenar un nuevo CSM, 3, 4 meses para entrenar un CSM, tu reputación, tu energía. Todo esto te cuesta, pero no lo estás logrando no porque no puedas, sino porque no tienes un sistema o porque te da pereza implementarlo. Por eso es que yo me dedico a diseñar end-to-end sistema de adquisición y sistema de client success para mis clientes. Pero mi pregunta para ti es si vas a implementarlo o si vas a seguir contratando CSMs con la esperanza de este sí va a funcionar, porque si sigues haciendo lo mismo vas a seguir obteniendo los mismos resultados. Pero si implementas este sistema adaptado a tu contexto, calibrado para tu negocio, ejecutado con precisión, vas a tener un equipo de CSMs generando un retention rate muy alto consistentemente y tu negocio va a escalar, pero no por contratar un CSM mágico, sino porque tienes un problema porque tienes un sistema que entrega lo que prometiste. Si quieres que te ayude a diseñar este sistema, da clic acá abajo, programa una reunión y veremos si tiene sentido para mí trabajar contigo, ¿ok? Nos vemos en el siguiente video.